Hola y bienvenidos a Clasemáticas. En este vídeo vamos a trabajar un concepto básico relacionado con las fracciones, que es el de fracciones equivalentes y fracciones irreducibles o simplificadas. Naturalmente, antes de ver este vídeo, que debería quedar claro qué es eso de una fracción y qué es eso de su representación gráfica. Entonces habría que ver antes ese primer tutorial dedicado a ese tema, ¿no? A ese concepto. Bueno, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es, rápidamente repasar qué es eso de una fracción y cómo se expresa matemáticamente. Pues aquí lo tenéis. La expresión matemática de una fracción viene dada por dos números con una raya en medio. Esa raya se suele llamar raya de quebrado y a veces, a veces aparece así en diagonal y otras veces aparece en horizontal. Donde el número de abajo se llama denominador y indica el número de partes en que se va a dividir la unidad. Y el número de arriba, que lo he representado con la letra A, va a ser nuestro numerador y es el número de partes que tomamos de la unidad. Por eso las fracciones se utilizan o se emplean para representar cantidades no enteras, porque a lo mejor si una unidad la dividimos en 5 partes y cogemos solo 3, no estamos cogiendo todo lo necesario. Bueno, pues continuamos. Uy, qué susto me ha dado. Bueno, aquí imaginaos, tenemos aquí nuestra unidad y la hemos dividido en una serie de partes, ¿no? He intentado que sean más o menos iguales. Luego esta unidad la he dividido en 6 partes iguales. Si cojo esta parte de aquí, esta parte que he representado en amarillo, pues aquí tengo ya la idea de fracción. Una unidad dividida en 6 partes, cojo 4, pues en forma de fracción se representa de esta forma. Un 4 arriba, un 6 abajo, verbalmente se dice 4 sextos. De cada 6 partes cojo 4. Eso sería la fracción. Pero fijaos que si ahora trazo otras líneas aquí en horizontal, la parte que he cogido sigue siendo la misma. Imaginaos que esto fuera una tableta de chocolate. Vuelvo para atrás, ¿no? Esto es una tableta de chocolate y me he comido esto de aquí. Me he comido 4 sextos de la tableta de chocolate. Al hacer estas líneas me he comido el mismo chocolate, porque no he vuelto a pintar más zona de amarillo. Sin embargo, ahora, si os dais cuenta, lo que he hecho es triplicar todo. He triplicado las partes en que estaba dividida la unidad. Antes eran 6 partes. Ahora son 18 partes, si las contamos, 6 más 6 más 6. Y ya no he cogido 4 trozos, sino que he cogido el triple también, 12. Es decir, he triplicado el numerador y he triplicado el denominador y la expresión sigue siendo la misma. Si multiplico por 3 los dos términos, 12 18avos, estas dos fracciones representan la misma cantidad. Se podrían decir que son fracciones iguales. Lo que se emplea es el término fracciones equivalentes. Bueno, pues seguimos. Igualmente, fijaos, si quito estas líneas, vuelvo a ponerlas, las quito, ha pasado algo. Acabo de dividir entre 2 los trozos cogidos y los trozos divididos. Fijaos que aquí tenía 18 trozos en que había dividido la unidad. 6 por 3. Al hacer esto, ya no tengo 18 trozos, sino que tengo 9. He dividido entre 2 el número de trozos en que dividí la unidad. Y también he dividido entre 2 el número de trozos que cojo. Aquí estaba cogiendo 12 y ahora la mitad, 6. Luego, si divido a los 2 entre 2, la fracción sigue representando la misma cantidad de chocolate o la misma cantidad de la unidad. Se podrían decir que son fracciones iguales. En realidad, se dicen que son fracciones equivalentes. Luego 12 18avos es lo mismo que 6 novenos. Y si hago esto de nuevo, si divido entre 3 el número de trozos cogidos, ya no eran 6, sino que ahora son 2, y divido entre 3 el número de trozos totales, consigo la misma parte de la unidad. Bueno, y alguno dirá, bueno, ¿y qué has hecho con esto, Álvaro? Pues acabo de demostrar, aunque es con un ejemplo concreto, acabo de demostrar que a una fracción cualquiera, si la multiplicamos o dividimos el numerador y denominador por un mismo número, no pasa nada. Representa la misma cantidad de unidad. Son fracciones que se llaman equivalentes. En concreto, esta última, si os dais cuenta, es la más pequeña de todas. Es la que luego más adelante hablaremos que es la fracción irreducible, la fracción simplificada. Pero con esta primera diapositiva lo que os he querido explicar es esta propiedad que vamos a ver ahora. Ahí está nuestra fracción irreducible. Es esto que tenéis aquí. Se dice que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. Las que hemos visto ahora eran fracciones equivalentes. Representaban la misma zona amarilla de la unidad. Y se expresa con ese símbolo igual, porque a veces también se dice que son fracciones iguales. Las propiedades que hemos visto, o las que os he querido demostrar o razonar en la diapositiva anterior, son estas. Dado una fracción cualquiera,
Si multiplico numerador y denominador por el mismo número, siguen siendo fracciones iguales o equivalentes. A este proceso de multiplicar una fracción por el numerador y denominador por un mismo número se llama amplificación, porque estamos amplificándolas, haciéndolas más grandes. ¿Cuándo vamos a realizar este proceso? Pues por ejemplo, cuando sumamos fracciones. Si os dais cuenta, al sumar fracciones debemos igualar los denominadores. Eso nos obliga en ocasiones a que algunas fracciones hay que hacer su denominador más grande, amplificarlo. Lo mismo el numerador. También lo usamos, por ejemplo, cuando ordenamos fracciones, que también necesitamos que los denominadores sean iguales. Otra propiedad que hemos visto en la diapositiva anterior es que una fracción también va a ser igual si dividimos numerador y denominador por un mismo número. Naturalmente, cuando hablamos de división, ese número no puede ser el 0, que es lo que os indico aquí. A este proceso se le llama simplificación o reducción. Estamos reduciendo la fracción, la estamos simplificando, haciendo más simple, haciéndola más pequeña sus números, pero representan la misma cantidad. Importante que este número, dividas o multipliques, sea el mismo, no puede ser distinto porque entonces cambiamos las partes que tomamos de la unidad. Vamos ya con ejercicios que a lo mejor aquí lo vais a ir viendo más claro o más práctico. Dice, señala si las siguientes fracciones son o no equivalentes. 6 décimos y 9 quinceavos. Bueno, pues os voy a enseñar 3 formas para adivinar si dos fracciones son equivalentes. Habría una cuarta, que es haciendo un dibujo. Podría representar un dibujo de 6 décimos con un rectángulo. Podría hacer otro dibujo para 9 quinceavos y visualmente intentar ver si son iguales. Digo esto de visualmente porque a lo mejor visualmente nos puedan parecer que son iguales y en realidad no lo son. Así que hay que ir a un mecanismo, un proceso más exacto, y son estos 3 métodos que os voy a explicar ahora. Primera forma de hacerlo. A ver, hemos dicho pues que las fracciones se pueden hacer más pequeñas o más grandes según queramos. 6 décimos se podría simplificar, podría dividir numerador y denominador por un mismo número. 6 décimos, si divido entre 2 el 6 y divido entre 2 el 10, me queda 3 quintos. Cuidado, que cuando pongo que esté dividido entre 2 encima del igual, me refiero a la división entre los dos, a los dos. A lo mejor debería haber puesto también este dividido entre 2 aquí abajo. Pero bueno, es una notación a la que estoy yo acostumbrado, que es poner encima del igual lo que voy a hacer a los dos números. Me queda 3 quintos. Ya no puedo simplificarla más. Voy a hacer lo mismo con 9 quinceavos. Voy a simplificarlo. Y lo puedo dividir entre 3. El numerador y el denominador son múltiplos de 3. Si lo divido entre 3, llego también a 3 quintos. Acabo de demostrar que 6 décimos es lo mismo que 3 quintos, es decir, que 9 quinceavos es lo mismo que 3 quintos, es decir, que las dos son semejantes, son la misma fracción. Otra forma de hacerlo, pues a ver, 6 décimos es en realidad una división, una fracción es una división. Si divido 6 entre 10, da 0,6. Si hago lo mismo con 9 quinceavos, es decir, divido 9 entre 15, también sale 0,6. Otra forma de comprobar que las fracciones eran equivalentes. Naturalmente, en este caso, las fracciones eran sencillitas, pero a lo mejor si son fracciones algo más complejas, necesitamos usar la calculadora. Y no siempre tenemos o no siempre nos dejan, o os dejamos los profesores, usar la calculadora. Otra forma de hacerlo, que es la más habitual, la más rápida, la más mecánica, pero que tiene su explicación, es la siguiente. Y os voy a explicar el porqué. Ya sabéis que al final os voy a explicar la moraleja y el resumen. Y alguien dirá, anda, pues yo es verdad, pues esto es lo que hago yo siempre. Podrías haber empezado por ahí, Álvaro. Te voy a explicar el porqué. Mi pregunta es esta. ¿Son estas dos fracciones iguales? Bueno, pues voy a imaginarme que sí. Pues entonces, si fueran iguales, si las divido tiene que darme 1. Si yo divido dos cosas iguales, me tendría que dar 1. Si os dais cuenta, he puesto arriba un interrogante como diciendo, oye, ¿esta división valdrá 1? Es decir, ¿estos dos son iguales? Si esta división valiera 1, entonces al multiplicar en cruz, que así es como se divide, 6 por 15 dividido entre 10 por 9 tiene que ser igual a 1. Repito, 6 décimos, si lo dividís entre 9 quinceavos, sería multiplicar por el inverso, 6 por 15 arriba, 9 por 10 abajo, eso debería darme 1. ¿Cuándo una división me da 1? Cuando los dos números son iguales, es decir, 6 por 15 debería ser igual a 10 por 9. Y esto es con lo que nos quedamos. Dos fracciones son iguales si al multiplicarlas en cruz... ¡Ah, eso me suena! Pues sí.
si al multiplicar en cruz se obtienen productos iguales. 6 por 15 sería 90, 10 por 9 sería 90. Otra forma de comprobar que son fracciones equivalentes. Aquí tenéis las tres formas más habituales de comprobar si dos fracciones representan la misma cantidad de la unidad. Las que más suelo utilizar yo es la de arriba del todo, simplificar las dos al máximo y ver si me dan la irreducible la misma, o bien multiplicar en cruz. Venga, señala si las siguientes fracciones son o no equivalentes. Esta parte te toca a ti. 8 sextos y 30 24avos. Me espero un ratito y lo haces. Ya lo has hecho, ¿no? Pues venga. Vamos a hacerlo de las tres formas. Primera, simplificando. 8 sextos lo puedo dividir entre 2. Me queda 4 tercios. 30 24avos lo puedo dividir entre 6. Alguien dirá, no, es entre 2. Bueno, entre 2 y entre 3. Si divides entre 2 y luego entre 3, es lo mismo que dividir entre 6. De eso hablaré luego en otra diapositiva. Cuanto más grande sea el número, mejor. Y me queda 5 cuartos. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, esas dos fracciones no son equivalentes. Otra forma de comprobarlo. 8 sextos, hemos dicho que es una división. 8 entre 6, me queda 1,3 periodo. Si hago 30 entre 24, me queda 1,25. No son iguales, pues fuera, descartada. No son semejantes. El último método para comprobarlo, que naturalmente me va a dar que no son semejantes, en matemáticas hay muchos caminos, todos conducen al mismo sitio, es multiplicando en cruz. 8 por 24, vamos a ver si es lo mismo que 6 por 30. 8 por 24 es 192, 6 por 30 es 180, no son semejantes. Así que ahí tenéis las tres formas. En este caso no eran semejantes ninguna de las dos fracciones, entre sí. Dice, señala si las siguientes fracciones son o no equivalentes o semejantes. Vamos allá. Te toca hacer cada una de ellas. Empiezo por la de la izquierda. Multiplico en cruz. 6 por 16 y 8 por 14. Si hacemos estos productos, ambos nos dan 112. Así que sí son semejantes. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ver la siguiente. Si os dais cuenta, que a veces se puede hacer de esta forma, 7, para convertirlo en 14, es simplemente multiplicar por 2. Anda, y el 8 lo mismo. Es decir, si yo encuentro un número por el que multiplicar arriba y abajo y que me dé la de la derecha en este caso, acabo de demostrar que son semejantes, que son equivalentes, porque es una de las propiedades que hemos visto anteriormente. Así que es otra forma de comprobar rápidamente si dos fracciones son equivalentes. Si encuentro un número por el que multiplicar o dividir, depende hacia dónde miremos, para obtener la otra. Vamos con la del medio. Aquí dejo el producto en cruz. En este caso, 4 catorceavos. Si lo simplifico me da 2 séptimos. Estoy variando el método para que veáis de todo tipo. 8 27avos. Si lo simplifico, no puedo simplificarlo. Son fracciones no equivalentes. En este caso, si os dais cuenta, 4 por 2 me da 8, pero 14 por 2 no me da 27, me da 28. Ahí os lo explico. Aquí sería por 2, pero aquí no es por 2. Otra forma de ver que no son equivalentes. Y el último caso, pues en este caso lo que he hecho es dividir entre 3 para simplificar. Me queda la primera 7 novenos. La de abajo divido entre 2 y entre 2 y entre 2, es decir, divido entre 8 y me queda también 7 novenos. Así que en este caso sí son semejantes. Fijaos que en esta ocasión no veo ese número por el que multiplicar para conseguir la de la derecha. Pero lo que sí que compruebo es que la simplificada de la primera, que es 7 novenos, si la multiplico por 8, arriba y abajo, consigo la de arriba. ¿Veis otra forma de hacerlo? Simplifico una, 7 novenos, y ahora compruebo que, oye, si multiplico por 8 a los dos, consigo la otra fracción. Luego he encontrado una forma de comprobar que son semejantes. 21 27avos es semejante, equivalente a 7 novenos, el cual es equivalente también, a 56 72avos. Dejamos lo que teníamos al principio. Vamos a por otro tipo de ejercicio. Dice, calcula el valor desconocido para que sean equivalentes. Otro tipo de ejercicio que soléis encontrar muy habitualmente. Adivinamos el número desconocido. Aquí sí que también hay varias formas de verlo. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Multiplicando en cruz. 3 por 16 tiene que ser igual a 12 por algo. 13 por 16 es 48. Así que 12 por qué cosa es 48. Lo que habrá que hacer es dividir 48 entre 12. Y adivinamos que ese número desconocido era el 4.
podríamos haber hecho de otra manera. Fijaos, yo quiero adivinar el número este de la derecha. Naturalmente no sé qué hacer con el 16, pero sí me doy cuenta qué ha pasado con el 12. Si me fijo aquí abajo, el 12, para convertirlo en 3, hablando de izquierda a derecha, porque lo que me están preguntando está a la derecha, al 12 lo que hemos hecho es dividirlo entre 4. Por lo tanto, si me asegura el enunciado que son equivalentes, al 16 también va a haber que dividirle entre 4. Y 16 entre 4 también es 4. Otra forma distinta de hacerlo. En este caso, usando la propiedad de dividir arriba y abajo por el mismo número. Este otro caso, multiplico en cruz. 6 por 21, que lo conozco, tiene que ser igual a algo desconocido por 14. 6 por 21 es 126. 14 por algo desconocido tiene que darme 126. Así que hago la división. Y ese número desconocido es 9. En este caso, no podría razonar como he hecho en el ejercicio anterior, salvo que simplifique 14 sextos. Vamos con la derecha. 25 y 5. Esto es fácil, sí, divido entre 5. Pero ahora no me interesa ir a la derecha, que lo que me preguntan está en la izquierda. Así que tengo que ir de derecha a izquierda. ¿Qué le hemos hecho al 5 para que se convierta en 25? Multiplicar por 5. Pues al 3 también lo multiplico por 5 y consigo que el número desconocido era el 15. Y último ejemplo, multiplicando en cruz, 24 por 5, que es lo que conozco, que vale 120, tiene que ser igual a 6 por algo. 6 por qué cosa os da 120, esa cosa es 20, que sería el resultado en este caso. También lo podríamos haber hecho, perdonad, ahora, razonando de derecha a izquierda. Si os dais cuenta, 6 por 4 es 24, pues 5 por 4 sería 20. Otra forma de conseguir el mismo número desconocido. Vamos con una definición y casi terminando el tutorial. Se dice que una fracción es irreducible o bien está simplificada, lo he dicho un poquito así de pasada al principio del todo, si el numerador y denominador son primos entre sí. Alguien dirá, ¿qué es esto? Bueno, es decir, no puede aplicarse más la simplificación en dicha fracción. Es decir, no puedo encontrar ningún número que divida al numerador y denominador a la vez. No puedo hacerla más pequeña numéricamente hablando, porque la fracción en sí misma es la misma, sea grande o pequeña. Fijaos, aquí hay una serie de fracciones y he metido solo una, que no es irreducible. Todas las demás no se pueden simplificar más. Por ejemplo, a ver, 5 sextos. Esta ya os aseguro que es irreducible. No existe ningún número, salvo el 1, que pueda dividir a la vez al 5 y al 6. Es decir, el máximo común divisor de 5 y de 6 es 1. Eso es lo que se llama números primos entre sí. No primos a secas, que ya sé que el 6 no es primo. Primos entre sí. Bueno, pues del resto hay una que tenéis que encontrar que sí se puede simplificar más. Es decir, no es irreducible. ¿La habéis encontrado ya? ¿Os la señalo? Bueno, pues la fracción que todavía se puede simplificar más es esta que tenéis aquí. 39 quinceavos, esa fracción se puede dividir numerador y denominador entre 3. Por lo tanto, quedaría 13 quintos. Se puede hacer más sencilla, más simple. Se puede simplificar todavía más. Pues último ejemplo. Calcula la fracción equivalente e irreducible, lo que se llama la fracción simplificada de estas fracciones que tenemos aquí. Aquí tenemos las 4 fracciones con las que vamos a trabajar este ejercicio último del tutorial. 42 y 60. Vamos a ver si se la podemos hacer más simple todavía. ¿Se os ocurre algún número por el que poder dividir a las dos a la vez, al numerador y al denominador a la vez? Yo creo que está claro que sí, ¿no? Porque es un número par ambos, por lo tanto podremos dividir entre 2. Si divido entre 2 me queda 21 treintavos. ¿Se os ocurre otro número por el que poder dividir 21 y 30? 2 no, pero 3 sí, porque la suma de las cifras en ambos casos es múltiplo de 3. Puedo dividir a los dos entre 3 y me queda 7 décimos. ¿Se os ocurre otro número por el que poder dividir a los dos a la vez? No. 7 y 10 son primos entre sí. Luego 7 décimos es la fracción equivalente e irreducible de 42 sesentavos. Fijaos que hemos dividido entre 2 y entre 3. Si hubiéramos dividido entre 6, hubiéramos acabado en un paso. Alguien dirá, bueno, tampoco te pases, Álvaro, ¿qué más da un paso que 2? Vale, es verdad. En este caso no habría mucha diferencia en dedicarle 2 pasos. Pero en otros casos sí la va a haber. Así que espérate a otro de los ejemplos.
Vamos con 56/96. También se puede dividir entre 2. Me quedaría 28 y 48 abajo. Aquí de nuevo puedo dividir entre 2. Acaba en cifra par. Y me queda 14/24. Y puedo dividir otra vez entre 2. Y me queda 7/12. Y ya no puedo dividir entre 2 y entre ningún número más. 7/12 es la fracción equivalente e irreducible a la primera. He dividido 3 veces entre 2. Pues si hubiera dividido entre 8, hubiera acabado en un paso. Ah, pues es verdad, Álvaro. A ver, yo tampoco pretendo deciros que tenéis que obligatoriamente dividir en un paso. La idea que sí que os quiero transmitir es que cuanto más grande sea el número por el que dividáis, mejor. Antes acabaréis. Entonces a lo mejor aquí a alguno no se le ocurre dividir entre 8, pero sí se le ocurre dividir entre 4. Bueno, pues un paso que se ha ahorrado. Seguimos. 400/600. Divido entre 2. 200/300. Divido entre 2. 100/150. Divido entre 2. 50/75. Quita de aquí, que no me cabes. Divido ahora entre 2, no puedo. Entre 3, tampoco. Entre 5 sí, porque acaba en 0 y en 5. Divido entre 5 los 2. Me queda 10/15. Puedo dividir otra vez entre 5 los 2. Me queda 2/3. Fracción irreducible. ¿Está bien hecho? Sí. ¿He perdido el tiempo? También. Hemos perdido el tiempo. Porque podríamos haber empezado con una simplificación mucho más simple y que sé que seguro que muchos de los que estáis viendo el tutorial, si os ha ocurrido al principio y ha pensado, este tío dónde va, hay que ver, hay que explicar, hay que darle clases a él. Bueno, voy a retroceder un poquito. De nuevo, 400/600. Vamos a ver, hijos míos. Acaba en ceros. Acabar en ceros significa que puedo dividir entre 10. Un cero. Pero es que acaba en 2 ceros. Eso significa que podemos dividir entre 100 los dos números. Cuanto más grande sea el número, mejor. Alguien dirá, ¿y entre 200? Que sí, hombre, vale, y entre 200 también. Que tampoco pretendo que lo hagáis en un paso. Pero sí que uséis cierta lógica todos y que ciertos pasos los hagamos todos. Como es en este caso dividir entre 100. Es lo que muchos de vosotros seguro que habréis pensado que es tachar los ceros. Pero hay que saber qué es eso de tachar los ceros. Que sería en este caso dividir entre 100. Hasta luego, Lucas, nos queda 4/6. Ahora divido entre 2, porque los dos números son pares, y nos queda 2/3. Hemos acabado en 2 pasos, en vez de 5 pasos que nos habían salido antes. Último ejemplo. Bueno, pues ya hemos dicho que como tiene ceros, tachamos los ceros. Ojo, si arriba tacho 1, abajo también tacho 1. Esto de que alguno dice, me has dicho Álvaro que tache 0, pues tacho todo lo que pille. Eso es dividir entre 10, arriba y abajo, entre el mismo número. Así que nos queda 42/630. Y ahora podría dividir entre 6. Venga, ya nos vamos a animar un poquito. Y Álvaro, ¿por qué sabes que se puede dividir entre 6? Yo no puedo, yo lo he hecho en... Bueno, que cada uno coja su ritmo. ¿Por qué sé que se puede dividir entre 6? Porque 42 se puede dividir entre 2 y entre 3, y 630 también se puede dividir entre 2 y entre 3. Por lo tanto, se puede dividir entre 6. Así que me quedaría 7 arriba, 105 abajo. Y alguno daría esto de lo más seguro como solución. ¿Por qué? Pues porque tenemos algún problema con los divisores del 7, por ejemplo, o cuando no son 2, 3 y 5, pues a veces tenéis bastantes problemas. Porque no se os ocurre que pueda ser otra cosa. A ver, fijaos que el numerador es 7. El único número por el que puede ser dividido 7 es el 7 y el 1. El 1 no me vale porque me voy a quedar igual. Entonces, el único esfuerzo que tenemos que hacer es pensar si 105 se puede dividir entre 7. Lo mismo dice aquí arriba. Lo que pasa es que 12 claramente no se podía dividir entre 7, porque el siguiente múltiplo sería 14. Entonces, venga, pues 105. Hacemos la división entre 7. Si te acuerdas del criterio del 7, sabrás que sí. El criterio del 7, lo cuento rápido, era quitar la cifra de las unidades, me queda el 10, y a 10 le resto el doble de la cifra que he quitado. 10 menos 10 es 0, y 0 es múltiplo de 7. Así que 105 entre 7 me queda 15, un quinceavo. Y esa sería la fracción simplificada. El orden en que hagamos la simplificación no va a importar. Es decir, si aquí en vez de dividir entre 6 hubiera dividido entre 7, que a lo mejor aquí se ve más claro, ¿no? Que 42 es 7 por 6 y 63 es 9 por 7, así que 90 por 7. Podría haber dividido aquí entre 7, aquí ahora divido entre 6 y hubiera llegado al mismo sitio. Matemáticas, hay muchos caminos, queridos saltamontes, todos llevan al mismo sitio. Pues así es como se simplifican fracciones. Hay que simplificar hasta que no podamos más. Aseguraos que la última es irreducible. Bueno, y nada más. Este vídeo dedicado a las fracciones equivalentes y a simplificar fracciones. Espero que haya quedado claro
Y como siempre, esperando que os sirva, sed buenos.